La historia que aprendiste en la escuela probablemente está incompleta. No porque los profesores hayan mentido, sino porque una parte enorme del registro histórico fue borrada deliberadamente. Cuando se habla de diversidad de género y sexualidad, la narrativa dominante suele sugerir que esto es un fenómeno moderno, una invención reciente. Pero lo que muestran las fuentes históricas es exactamente lo contrario. Civilizaciones separadas por océanos y siglos construyeron, de forma independiente, espacios para identidades que se alejan del patrón binario. Y después alguien trabajó mucho para destruir esos espacios. Recorramos juntos este camino, desde la antigua Grecia hasta la Polinesia, desde el Japón medieval hasta la India mughal. Y también vamos a hablar sobre lo que ocurrió con todo esto, porque entender el borrado es tan importante como entender la aceptación. La antigua Grecia es el punto de partida más evidente, y también el más incomprendido. Los griegos no tenían las categorías que conoces hoy: gay, heterosexual, bisexual. Operaban dentro de un sistema completamente diferente. En Atenas, las relaciones entre hombres adultos y jóvenes adolescentes no solo eran aceptadas, sino también exaltadas en los círculos filosóficos. La relación entre el llamado Erastés, el hombre mayor, y el erómeno, el joven aprendiz, era vista como un medio para transmitir virtud, sabiduría y ciudadanía. Sócrates llegó a argumentar que ese tipo de vínculo era más noble que el amor entre hombres y mujeres, porque estaba guiado por el alma y no solamente por el deseo físico. Los espartanos llevaban esto todavía más lejos. Su sociedad guerrera incorporaba las relaciones entre hombres como parte del entrenamiento militar. La lógica era directa. Un soldado lucha con mayor determinación al lado de quien ama, porque la vergüenza de demostrar cobardía frente al amante pesa más que el miedo a la muerte. El batallón sagrado de Tebas, una unidad militar formada enteramente por parejas de hombres, fue considerado invencible durante décadas, hasta ser destruido en la batalla de Queronea, en el año 338 a.C. Pero aquí está el detalle que la mayoría de las personas ignora. Esa aceptación venía acompañada de reglas estrictas sobre edad, estatus y papel social. Lo que importaba no era el género de la pareja, sino quién ocupaba cada posición dentro de la relación. Esto es radicalmente diferente de las identidades modernas, y los historiadores todavía debaten si tiene sentido utilizar términos contemporáneos para describir estas experiencias. ¿Y las mujeres? Safo, poeta de la isla de Lesbos, escribió versos sobre el deseo por otras mujeres con una intensidad que parece completamente actual. Dirigía una escuela para mujeres jóvenes donde se cultivaban vínculos emocionales y físicos. Lo que sobrevivió de su obra muestra a alguien que veía el amor entre mujeres como algo digno de las formas más elevadas de expresión artística. Roma fue todavía más lejos. El Imperio Romano era enorme, sexualmente diverso según casi cualquier criterio, y relativamente indiferente a lo que los adultos hacían entre ellos, siempre que las jerarquías sociales fueran respetadas. La relación del emperador Adriano con el joven griego Antínoco es una de las más documentadas de la antigüedad. Cuando Antínoco murió, Adriano lo divinizó. Fundó una ciudad con su nombre y levantó templos en su memoria por todo el imperio. Se acuñaron monedas con su imagen. Esto no fue ocultado, fue celebrado públicamente. Lo que el sistema romano evaluaba no era el género de la pareja, sino la posición dentro de la dinámica de la relación. Un ciudadano romano adulto y libre podía relacionarse con personas de estatus inferior sin comprometer su masculinidad. Lo que se consideraba degradante era ocupar el papel pasivo siendo un ciudadano libre, porque eso estaba asociado con una posición social inferior. La sexualidad en Roma era una cuestión de jerarquía, no de identidad. En el antiguo Egipto, uno de los registros más antiguos de una pareja del mismo sexo proviene de la tumba de Khnumhotep y Niankhkhnum, que vivieron alrededor del año 2400 a.C. Eran funcionarios de la corte real y fueron enterrados juntos, en una tumba compartida, un honor significativo. Las imágenes de la tumba los muestran en posturas de intimidad características del arte egipcio de aquella época. Su relación no parece haber sido ocultada ni estigmatizada. Mesopotamia va más allá y ofrece algo todavía más específico. Uno de los primeros registros documentados de un tercer género reconocido institucionalmente. Los sacerdotes Gala, asociados con la diosa Inanna, adoptaban una apariencia y un comportamiento femeninos y desempeñaban un papel espiritual esencial. No eran marginados. Eran considerados sagrados precisamente porque existían fuera de la división binaria entre lo masculino y lo femenino. Uno de esos sacerdotes, Ur-Nammu, llegó a convertirse en rey de Ur. Su papel de género no conformista no le impidió alcanzar el cargo político más alto de aquella tierra. En las Américas precoloniales, cientos de naciones indígenas poseían ricas tradiciones de diversidad de género. El término general más utilizado actualmente es dos espíritus,
creado en 1990 para describir los múltiples papeles de género que existían entre distintos pueblos. Entre los Navajo, los Natlee eran reconocidos como un género separado y desempeñaban importantes funciones ceremoniales. Entre los Lakota, los Winte eran hombres que adoptaban papeles femeninos y eran vistos como una categoría diferente. Los Zuni tenían el ejemplo más famoso. Una persona llamada Wewa, que vivía como hombre pero realizaba funciones consideradas femeninas, era artista, tejedora y líder espiritual altamente respetada. Wewa llegó a reunirse con el presidente Grover Cleveland en 1886 como representante del pueblo Zuni. El presidente no tenía idea de que estaba frente a alguien a quien su propia cultura clasificaría de una forma completamente diferente. El patrón dentro de estas naciones no era una tolerancia a regañadientes, era integración y celebración. Las personas de dos espíritus actuaban frecuentemente como curanderas, mediadoras, líderes espirituales y artistas. Eran esenciales para el funcionamiento de sus comunidades. Después llegaron los misioneros cristianos, los internados y las políticas gubernamentales. Los niños fueron separados de sus familias y castigados por cualquier expresión de inconformidad de género. El trauma de este borrado todavía resuena en las comunidades indígenas actuales. En la India Mughal, el amor entre hombres era un tema aceptado dentro de las formas más elevadas del arte y la literatura. El emperador Akbar, que gobernó desde 1556 hasta 1605, tenía amantes masculinos, y eso no era un secreto. Su hijo Jahangir documentó su propia atracción por los hombres en su autobiografía y mantenía en la corte a jóvenes reconocidos por su belleza. Shah Jahan, el constructor del Taj Mahal, también tuvo amantes masculinos documentados. La poesía persa y urdu producida durante el Imperio Mughal contiene miles de ejemplos de amor entre hombres tratado con la misma dignidad que cualquier otro amor. En Japón, el sistema de los wakashu, jóvenes aprendices que ocupaban una categoría entre lo masculino adulto y lo femenino, funcionó durante siglos como el principal contexto para el amor entre hombres. Los onnagata, actores adultos que interpretaban papeles femeninos en el teatro, eran considerados expertos en belleza y elegancia, y con frecuencia eran buscados como compañeros por los aristócratas. No existía una condena moral o religiosa de estas relaciones en el Japón tradicional. El budismo y el sintoísmo no las consideraban problemáticas. La supresión llegó en 1872, cuando el gobierno Meiji criminalizó las relaciones entre personas del mismo sexo como parte de un esfuerzo deliberado por parecer civilizado ante las potencias occidentales. En la Polinesia, los Mahu de Hawái y los Fa'afafine de Samoa eran categorías reconocidas de personas que vivían como un tercer género. Desempeñaban funciones en ceremonias religiosas, en la curación y en la artesanía. Eran una parte fundamental de la manera en que funcionaban estas sociedades. Cuando llegaron los misioneros cristianos, la palabra Mahu se convirtió en un insulto. Los papeles que estas personas desempeñaban fueron suprimidos sistemáticamente. Actualmente, activistas hawaianos reconstruyen esta conexión a partir de documentos históricos. El patrón que aparece en todas estas civilizaciones, separadas por océanos y milenios, no es el de una tolerancia universal. Es el de una aceptación compleja y dependiente del contexto. Lo que está claro es que la idea de que la heterosexualidad y el género binario representan el patrón histórico y que todo lo demás es una desviación moderna es demostrablemente falsa. El borrado que llegó después no fue la restauración de un antiguo orden natural. Fue la imposición de un nuevo orden, aplicado por el poder colonial, sostenido por la teología y que todavía está siendo desmantelado en tribunales, aulas y conversaciones alrededor del mundo. La historia nunca fue tan sencilla como a las personas les gustaría que fuera. Y entender esto cambia la manera en que interpretas todo lo que vino después. Si este contenido te hizo pensar de una manera diferente sobre algo que creías conocer, compártelo con alguien que también debería saberlo.